quienes tenían hambre y sed de la palabra de Dios. Y la mayoría de ustedes, por lo menos los que estaban en ese momento, levantaron la mano. Ya hambre y sed materiales no tienen porque acaban de almorzar y como que lo hicieron muy bien. Pero de todas maneras, hambre y sed de la palabra de Dios, qué bueno que siempre estén hambrientos y sedientos. Precisamente, dice el profeta Amós, hablando del pueblo de Dios, que en aquellos días el pueblo tendrá hambre y sed, pero no de alimentos, de comidas materiales, sino de escuchar la palabra de Dios. Y precisamente porque ustedes quieren escuchar la palabra de Dios, hoy han estado acá. Podrían estar en sus casas, podrían estar disfrutando de un día de descanso relativo por lo menos, pero vinieron a escuchar la palabra de Dios. Eso le pasó a mucha gente, por ejemplo en tiempos de Jesús. Un día nos cuenta el Evangelio, Jesús estaba predicando y se fue caminando, se fue apartando de la población donde estaban, tanto que al caer la tarde ya estaban lejos de todo poblado y no había dónde comprar comida, ni había una compañía que preparara los almuerzos a los que no habían avisado. Ellos no habían avisado tampoco a Jesús. Y entonces Jesús le dijo a los discípulos: ¿qué hacemos? Esta gente no se inscribió a tiempo. ¿Qué hacemos? Y dijeron: pues nada, mándalos. No, si los mando a su casa van a desfallecer de hambre en el camino. ¿Por qué ustedes no les dan comida? Y los del ministerio de comidas de ese día dijeron: ¿cómo hacemos? ¿De dónde sacamos si no hemos separado tampoco? Busquen a ver quién tiene comida. Y lo único que encontraron era un muchacho que tenía 5 panes, 2 peces. Pero ¿qué es eso para tantos? ¿Qué es eso? Le dijeron: Jesús, imposible. Nos pusiste un trabajo superior a nuestras fuerzas. Recogiendo y recogiendo 5 panes, 2 pececitos. Jesús les dijo: díganle a la gente que se siente, aunque sea un poquitico de pan, alcanzamos a partirles. Los discípulos, lo que se les ocurre a Jesús, ¿no? ¿Qué va a alcanzar esto para tontos? Bueno, de todas maneras, siéntense. Y dice el Evangelio, se sentaron sobre la hierba verde. Porque como un salmo decía que Dios es nuestro pastor y que nos lleva a aguas claras y hierbas verdes, como que estaban diciendo: es que es el pastor, es Dios el que nos lleva. Y los discípulos le dijeron a la gente: siéntense en montones, en rinconcitos ahí, en grupitos. Y Jesús levantó los ojos y Jesús dio gracias a Dios Padre. Y Jesús partió unos panes y les dijo: repartan. Y ellos comenzaron a repartir. Y la gente comía y comía, y unos pedían repetición y comían. Y hubo para todos. Y al final hasta unos cestos los llenaron con todo lo que sobró. ¿A ustedes no les hubiera gustado, por casualidad, haber estado en esa multitud y haber escuchado la palabra de Dios y haber sido alimentados por Jesús? A mí me hubiera encantado. ¿A ti también? Bueno, te invito para que un día vamos allá. Bueno, nos hubiera encantado. Pero no pudimos estar allá porque eso hace 2000 años. Sin embargo, hoy podemos hacer lo mismo. Hoy podemos leer la Biblia, hoy podemos escuchar la palabra, hoy podemos dar testimonio, hoy podemos compartir acerca del amor de Dios Padre que nos ama
acerca de Jesús que nos salva, acerca del Espíritu Santo que está en nuestro corazón, acerca de la iglesia donde nos reunimos por la palabra del Señor. Hoy podemos cambiar de vida, que era lo que les estaba diciendo en el momento anterior. Hoy nosotros podemos irnos transformando en Cristo Jesús. De manera que no estábamos hace 2000 años, pero estamos hoy y podemos hacer lo mismo que ellos estaban haciendo. Por eso digámosle a Jesús: Señor, tú eres nuestro maestro, háblanos. Tú eres el que nos enseña. Tú, como le dijo un día a Pedro, ¿a quién iremos si nos vamos lejos de ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces le pedimos a Jesús que diga palabras de vida eterna para todos nosotros. Y que así como la gente apasionadamente siguió a Jesús cuando Él predicaba y lo acompañaban hasta lugares desérticos, así nosotros también, apasionados por la palabra del Señor, podamos escucharlo hoy, podamos recibir su mensaje, su palabra que nos da vida. Por supuesto que la fuente principal de la palabra la tenemos en la Biblia. Y yo hoy les decía, lean la Biblia, lean. Ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Pero léanla con gana. Una de las comunidades que se reúne conmigo en Bogotá todas las semanas tiene un lema. Para que se lo aprendan, se los voy a contar. Ese lema es: sin Biblia no hay cama. Es decir, si no han leído un párrafo siquiera, gracias, de la Sagrada Escritura, no se acuesten. Sin Biblia no hay cama. Acuéstense cuando hayan leído un párrafo siquiera de la Biblia. ¿Cómo dice la ley? A ver, ¿quiénes quieren ponerse esa ley todos los días? Sin Biblia no hay cama. Hay otros que dicen, no, sin cama, imposible. No, sin Biblia no hay cama. Bueno, como la multitud, sin Biblia, sin palabra de Dios, no hay cama. Aprendan a leer. Yo aprendí primero que era muy importante. Yo recuerdo cuando escribí los primeros folleticos, y por donde yo voy invito a los de la renovación: escriban, cuenten cómo fue la historia de la renovación. Yo recuerdo, aquí alguien escribió la historia de la renovación en Costa Rica, Jorge Oviedo. ¿Por ahí está Jorge o no está? ¿Dónde? Ah, por allá. Bueno, sepan cómo nació la renovación, pero luego muchas otras cosas. Yo recuerdo que un padre de Brasil, es gringo pero trabaja en Brasil, el padre Eduardo Dougherty, me dijo: estamos cosechando en Brasil todo lo que hemos sembrado con los libros y folletos. La gente ha crecido. Y con las revistas de la renovación, aquí hubo una revista muy bella en otra época que llamaba Agua Viva. En Brasil hay una que llama Brasil Cristiano. Y así en distintos lugares. Léanlo. Me acuerdo que una vez yo pensé, porque hablaba con los de la renovación en Bogotá, y decía: ¿ustedes qué leen? Y entonces me decían: leí tal o tal otro libro, que eran escritos generalmente por evangélicos, que estaban en las librerías de los hermanos separados. Y yo dije: si dejo eso así, no me debo extrañar que dentro de 10 o 15 años todos estén hablando a la manera de los hermanos evangélicos. Entonces dije: voy a ponerme a escribir libros. Y el primero, les cuento, en esa época el peso colombiano, claro, valía de otra manera que hoy. Y cuando escribí un librito en un periódico, una enseñanza en un periódico que llamaba Los Grupos de Oración, al otro día de haber aparecido en el periódico, una monjita me dijo: ay, ese artículo está muy bueno, ¿por qué no lo publica en un folleto para que nos sirvan los grupos de oración? Entonces averigüé,
dije, bueno, lo voy a publicar. Le di una pulida a ese articulito, fui a una imprenta y recuerdo que me cobraron a 3,80 en ese momento, 3 pesos colombianos con 80. Entonces yo dije, pues lo vendo a 5, recupero la ganancia y me queda un excedente para otra edición. Y así lo hice. Pero cuando la gente de la Renovación supo que yo había sacado un folleto, iban a visitarme. Padre, ¿sacaste un folleto? ¿Por qué no me das uno? Entonces yo le daba uno. ¿Cómo le iba a cobrar una cosa pequeña? Y así, al poco tiempo se acabó la edición y salí perdiendo un poco de plata. Pero saqué otra edición y mientras tanto preparé otro folleto. Y por allá en el año 74 ya había publicado como 3. Y fui a una peregrinación a Roma y me encontré con un padre español en Venezuela, que trabajaba en Venezuela. Y me dijo, ¿tú por qué en los libros no me publicas este? Y comencé a publicar y a publicar y a publicar y a publicar. Y yo creo que hemos difundido libros y revistas y folletos. Y yo pues ya he escrito del Espíritu Santo, llevo como 10 o 15, solo del Espíritu. Y de todo lo otro, pues, los animo. Y hay libros grandes y hay folleticos menores. Y cada folletico menor tiene una enseñanza. Y los libros grandes, pues varias. Pero eso es moverse y cada uno. Y si ustedes no saben escribir, hablen por la radio. Y si no pueden hablar por radio, vayan al canal de televisión. Y si no pueden hablar por televisión, que les hagan una entrevista en el periódico. Busquemos caminos para difundir el mensaje de Dios. Primero escuchémoslo cada uno en nuestro propio corazón y luego hagamos lo posible por difundir el mensaje de Dios, como la multitud. Yo, en vez de hablarles tanto de los servidores, hoy más bien les voy a dar una clase de matemáticas. Entonces, ya les hablé de la multitud, de los 5,000 que seguían a Jesús por escuchar su palabra. Ahora les voy a hablar de 120, no más que de 120. Y fue que cuando Jesús subió al cielo, en la ascensión, los discípulos, los apóstoles primero, los parientes de Jesús, muchos discípulos, las discípulas y la Virgen María, eran como 120. Y dijeron, vamos a hacer un retiro. Y nos preparamos en ese retiro para recibir el Espíritu Santo. Se reunieron en el aposento alto de Jerusalén. ¿Cuántos días nos quedamos? Bueno, vamos a ver, comencemos un día. Y ese día por la noche, quedémonos porque todavía no viene el Espíritu. Recuerden que Jesús dijo, quédense en Jerusalén, porque dentro de poco van a ser bautizados con Espíritu Santo. Así les diría yo, quédense aquí en este coliseo, quédense aquí en este colegio, porque antes de que se caiga la tarde, vamos a recibir Espíritu Santo. Pues se quedaron. Y yo creo que a los 2 días, a los 3, a los 4, San Pedro sacaba el reloj y diría, ¿hasta cuándo nos tendremos que quedar? Porque todavía no llegue el Espíritu Santo. No nos podemos ir porque Jesús dijo que no nos fuéramos sino cuando viniera el Espíritu Santo. Entonces iba pasando el tiempo y San Pedro decía, pero yo tengo allá la barca amarrada en el lago y tengo que pescar porque si no, ¿con qué con qué pago el alquiler de la casa? ¿Y con qué compro los vestidos de la señora? ¿Y con qué mercamos esta semana? Pero se quedaban ahí. Y le decían a Jesús en la oración, cumple pues la promesa. Tú dijiste que nos ibas a bautizar con Espíritu Santo. Aquí estamos preparados. Manda tu Espíritu Santo. Y cuando llegó Pentecostés, eso lo recuerdan ustedes siempre, 9 de la mañana, un ruido como un huracán que venía del cielo. Era que Jesús estaba soplando allá desde la derecha del Padre, mandando Espíritu Santo.
Y esos 20 que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, abrieron puertas y abrieron ventanas y era la iglesia en salida, como dice el Papa Francisco. Comenzaron a predicar por todas partes y del escándalo que ellos hicieron ese primer domingo de Pentecostés, estamos todos viviendo. Llegó por todas partes el anuncio de Jesús resucitado. Poco a poco, de país en país, de ciudad en ciudad, se iba extendiendo lo que 120 hicieron. Aquí no más, hoy son ustedes como 3 veces más de lo que eran ellos. Y si ellos lograron convertir el mundo, ¿qué no harán ustedes? Aquí desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Nicaragua, desde el Atlántico al Pacífico, por todas partes, Guanacaste y Limón, y bueno, todos los, y Heredia, y Cartago, y todo, renovado con la fuerza del Espíritu. 120 eran ellos. Ustedes son los almuerzos que pidieron ahora, además de no haber hecho la cuenta, eran como 300 y tantos. No, pues, ¿en cuánto tiempo van a llegar a toda Costa Rica? Hasta los confines de la tierra, les dijo Jesús. Pero como les dije que les iba a dar una clase de matemáticas, entonces les voy a hablar de 70 o 72. 70 o 72. Porque Jesús escogió 70 discípulos y les dijo: vayan de pueblito en pueblito, anuncien que yo voy a ir a predicar el Evangelio. Y ellos se fueron de 2 en 2 a anunciar a Jesucristo. Váyanse ustedes de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 1 en 1, como quieran, pero no se queden hoy sin hablar de Jesús. ¿Quiénes se comprometen a hablar de Jesús? Levanten la mano. ¿De veras o serán mentirosos? No, de veras. No, es que una vez yo recuerdo que estaba predicando en una población de México que llama Culiacán. Y cuando estaba predicando me llegó una notica diciendo: padre, si puede venir dentro de 3 meses otra vez a predicar, venga, pero avísele a la gente para que de una vez ellos sepan y se preparen. Entonces yo les dije a la gente: el párroco, el padre Álvarez, me dice que venga dentro de 3 meses. ¿Vendrá la pena? Levanten la mano los que quieren volver. Y bueno, bastante levantaron la mano. Entonces yo les dije: bueno, voy a volver, pero con una condición. Les voy a poner una tarea y cuando venga pregunto quiénes cumplieron la tarea. ¿Quiénes cumplen la tarea? ¿Quiénes me prometen? Y todos levantaron la mano. Entonces dije: bueno, la tarea es esta. Usted, cada uno, le va a tener que hablar de Jesús siquiera a otra persona. Esa era la tarea. Yo volví a los 3 meses. Y cuando fui a predicar la primera vez de esa ocasión, dije: levanten la mano los que cumplieron la tarea. Había que hablar de Jesús, levántenla. Bueno, muchos levantaron la mano. Entonces yo vi a un señor ahí en la primera banca. Era un señor como de unos 60 años. Yo le dije: hermano, venga, cuente cómo cumplió usted la tarea. Y él salió y dijo: padre, hace como 4 o 5 días yo me acordé que usted iba a volver y yo no había hecho la tarea. Entonces me dije: ¿qué tal que me preguntaran a mí? Dijo: voy a tener que ir a cumplir la tarea. Entonces contó que salió a la calle, pero como que no se atrevía a ninguno de los que se cruzaban con él en el camino, no se atrevía a decirle a nadie. Entonces al fin dijo: voy a tocar aquí en esta casa a ver quién sale. Y llamó a la puerta y salió la dueña de casa. A sus órdenes, señor. Señora, buenas tardes. Señora, dijo él, yo quería preguntarle si usted me puede dar 3 o 4 minutos, quiero contarle algo. Y la señora le dijo: pues diga a ver. Y el señor dijo: es que le quiero hablar de Jesús. Y comenzó a hablar de Jesús.
Y contó él que llevaba por ahí medio minuto hablando del Señor, cuando la mujer lo interrumpió y le dijo: dígame, ¿usted es católico o protestante? Y él dijo: yo soy católico. Y la mujer dijo: qué raro, los católicos nunca hablamos de Jesús. Los católicos nunca hablamos de Jesús. Sabemos hablar del clima. Todo el mundo habla de que si está caliente o frío. Solemos hablar del fútbol. Todo el mundo habla de cuál equipo ganó y cuántos goles metió. Sabemos hablar de la política. Sabemos hablar del dólar. Sabemos hablar de los negocios. Pero hablar de Jesús. Recuerdo un médico en Bogotá, cardiólogo, hace años, que me dijo que cuando él estaba ennoviado, él estaba tan contento y tan orgulloso de la novia que había escogido, que fue con ella donde el papá y donde la mamá, a decirle: papá, quiero presentarte a mi novia; mamá, quiero que conozcas a mi novia; hermanos, quiero que conozcan a mi novia; primos, en fin, a todos los conocidos y amigos. Y me decía que estaba tan contento de haberla escogido como novia, que se iba con ella por la calle y veía que al frente, en la acera del frente, iba alguno conocido, él se pasaba a la calle inmediatamente para presentarle a la novia. Y decía él: si eso era mi novia, pero es que yo conocí después a Jesús. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios, el Rey del universo, el Salvador. Bueno, todos los títulos de honor. Y después de eso él decía: pero ¿por qué me da vergüenza de decirle a la gente que yo soy amigo del Rey, que soy hermano de Él? ¿Por qué no me da vergüenza criticar el gobierno o bueno, cualquier cosa? Pero sí me da vergüenza hablar de Jesús. Por eso les estoy diciendo: hablemos de Jesús, hablemos de Cristo. Eso fue lo que los 70 hicieron. Fueron de pueblo en pueblo hablando de Jesús, contando que Jesús iba a venir. Piensen, ya les hablé de una multitud que escuchaba la palabra. Les hablé de 120 que pedían Espíritu Santo. Les estoy hablando de 70 que hablan de Jesús. Les voy a seguir la clase de matemáticas. Les voy a hablar de 12. 12 que se fueron con Jesús. Dice el Evangelio que San Marcos que Jesús los llamó para que estuvieran con Él y para que fueran después a anunciar su mensaje. Los llamó para que estuvieran con Él. Yo no estaba ese día allá con ellos, porque eso pasó hace 20 siglos, pero me hubiera encantado. Me imagino que a ustedes también. Que le hubiera dicho a ti: ven conmigo, ven, sígueme. Como lo hizo con Pedro y con Andrés, que estaban en la barca: vengan, síganme. Como lo hizo con Juan y con Santiago: vengan, síganme. Como lo hizo con Mateo, que estaba cobrando impuestos: venga, sígame. Como llamó a Felipe: venga. El Evangelio nos cuenta que él iba llamando y lo iban siguiendo. A nosotros también nos llamó. No como a esos 12, pero nos llamó antes, desde las entrañas maternas, nos estaban diciendo ahora en la oración. Desde siempre, porque eso es lo que dice la carta a los Efesios. Recuerden que comienza diciendo: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y materiales desde antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia en el amor. Nos llamó. Así como a Pedro y a Santiago y a Juan y a Felipe y a Mateo, nos llamó. Puso los ojos en nosotros,
nos llamó. Te llamó a ti y a mí, al hombre y a la mujer, a los niños y a los adultos. ¿Para qué? Para que estemos con Él. A Él le encanta estar con nosotros. Se hizo amigo, tanto que de nombre escogió Emanuel. Y ustedes recuerdan que Emanuel significa Dios con nosotros. Yo he pensado, ¿por qué será si Él se llamó Dios con nosotros? ¿Por qué a nosotros no nos gustará llamarnos nosotros con Él? Ahí les dejo esa inquietud a los matrimonios que hay aquí para el próximo hijo que tengan. ¿Por qué no lo ponen yo con Él? Yo con Él, original. Yo no conozco a nadie que se llame así, pero si Él con nosotros, pues yo con Él, nosotros con Él. ¿No les pareció bonito? Pues si hay Pedronel y Miguel y Manuel y bueno, y Gabriel, ¿por qué no puede ver yo con Él? Para que estemos con Él. Claro, estar con Él. Los apóstoles decían, es que estuvimos con Él en las salidas y en las entradas. Estaban con Él cuando iban en la barca y cuando iban en el camino. Estaban con Él cuando Él entró en el burrito a Jerusalén. Estaban con Él cuando estaba pidiendo hospedaje en un pueblito de Samaria y no lo quisieron recibir. La única vez que no estuvieron con Él, sino que salieron corriendo despavoridos, fue cuando lo cogieron preso. Pero en los otros momentos les encantaba estar con Él. Yo hubiera querido, les repito lo que ya les he dicho, haber estado con Él. Así, para estar con Él, para haberle oído, para haberle estado. Pero no estaba yo hace 20 siglos, pero hoy puedo estar con Él. Una vez leí en el periódico, hace bastantes años, creo que era Johnson, presidente de Estados Unidos, y Henry Kissinger era el secretario de Estado. Y el periódico decía que Kissinger podía hablar al menos una vez por semana con el presidente, que se reunían para hablar de los problemas del gobierno, etc. Y entonces decía, ¿qué tan poderoso es él? Al menos puede hablar una vez por semana con el presidente. Y yo después me puse a pensar, yo puedo hablar todos los días con el rey. Puedo hablar todos los días y puedo decirle que lo amo, todo eso, puedo hacerlo. ¿Cada cuánto hablas tú con Él? No hay que pedirle cita. Ahora cuando llegué esta mañana, 3 o 4 de ustedes, uno me dijo, no podríamos hablar ahora para una entrevista. Otro me dijo, ¿cuándo nos tomamos una fotografía? Otro dijo, quisiera hablar de un tema vocacional. Otro dijo, así, o para que ore un momento. Pero aquí, allí, afuera, a la 1, a las 2, a las 3, a las 5, a las 6, a las 9, puedo yo hablar con Él. Y no tengo que pedir cita. Le digo Jesús y Él dice, ¿qué hubo? Así de sencillo. Por eso no nos las echemos de importantes. El importante es Él, pero Él nos recibe cada que queramos, como a los 12. Entonces les bajo de número para que sigamos la clase de matemáticas, porque tengo muchas cosas que decirles. Hablemos solo de los 3, porque en el Evangelio se dice que hubo 3 que, por ejemplo, cuando se transfiguró, invitó a 3 para que subieran con Él al monte. Y ahí cuando estaba en el monte, los vestidos comenzaron a brillarle, dice, blancos como la nieve, y Él se transfiguró. La cara brillaba llena de luz y Él hablaba con el Padre
y hasta aparecieron a los lados de él Moisés y Elías. Y él hablaba con el Padre. Y Pedro, que estaba ahí, porque los tres eran Pedro, Santiago y Juan. Pedro estaba feliz. Y ustedes recuerdan que Pedro le dijo a Jesús: quedémonos aquí, que hacemos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Qué le hace que para nosotros no haya? Pero te estamos viendo así. En ese momento de gloria, ellos 3 eran testigos. Pero también cuando estaba sufriendo Jesús en el Monte de los Olivos, se fue con todos y después se alejó más con esos 3. Y comenzó a orar y a sudar sangre y a decir: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Oraba Jesús. Dice la carta a los Hebreos: con grandes lágrimas y gritos le rogaba al que lo podía librar. Él sabía lo que le llegaba, la muerte más horrenda. 3 horas a base de golpes y de espinas y de látigo y de cruz y de caída y de clavado en el madero. Y ellos 3 eran testigos. Por supuesto que malos se durmieron. Yo estaba pensando a ver si se me van a dormir ahora después de almuerzo. Y les iba a decir, así como Pedro, ¿no? Durmiendo. Porque es que al principio, cuando yo comencé a predicar en la Renovación, a esta hora sobre todo, yo veía que la gente hacía así. Y yo decía, ¿cómo están de atentos? A todo tiene que decir que sí, que así es, que así es. Pero ya después, con los años, me di cuenta que no era que estuvieran diciéndome que sí, sino que estaban cansados. Por eso de vez en cuando yo pego gritos, porque diga, así los despierto por lo menos y los asusto. Bueno, es eso, 3 testigos. Esos 3 estuvieron en el monte de la Transfiguración, estuvieron en el monte de los Olivos. Esos 3 también entraron con Jesús cuando Jesús resucitó a la hijita de Jairo, de 12 años, que venía de morir. Y Jesús llegó a la casa. Jairo, que era el jefe de la sinagoga, lo había invitado. Y cuando estaban ya llegando, alguien salió: Jairo, que no moleste ya, Jesús ya se murió, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús dijo: no, tranquilo, vamos. Y Pedro, venga, Santiaguito, Juan, vengan. Y entró con ellos 3. Y la gente ya estaba llorando, que era la costumbre que tenían, comenzar a llorar por los muertos. Jesús le dijo: cálmense, ella está dormida nomás. Oigan a con las que sale dormida, más muerta para dónde. Pero Jesús llegó, la tomó de la mano: muchachita, levántese. Yo tengo ganas de decirles a algunos de ustedes ahora: jovencito, levántese. Pero no, están dormidos, no están muertos. Entonces, bueno, Pedro y Santiago y Juan fueron testigos. Testigos, nosotros no éramos de esos 3, pero podemos ser testigos de él hoy. Podemos decir, como comienza la primera carta de San Juan: lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon acerca del verbo de la vida. Eso es lo que les anunciamos. A nosotros podemos en la casa, a los amigos, a los compañeros de universidad o de colegio o de trabajo o de deporte, a los vecinos. No estoy inventando nada. Te cuento lo que yo he sentido hoy. Algo así como cuando Jesús llamó a Felipe y Felipe se fue a contarle a Natanael. Dijo: Nata, venga y verás, le presento algo que descubrimos. Y Natanael dijo: ¿qué? Pues hombre, que descubrimos a aquel de que hablan Moisés y los profetas.
¿Quién? Pues Jesús de Nazaret. ¿Usted cree que de este pueblito van a hacer algo grande? ¿Y qué le dijo Felipe? Venga y vea. Venga por su cuenta. Los tres fueron testigos. Testigos. Ustedes todos pueden ser testigos. Vayan, cuenten, den testimonio. El Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi dice que el mundo de hoy escucha a los maestros, pero escucha más los testigos. Escucha más cuando alguien dice, es que yo estaba ahí, es que yo vi, es que yo oí, es que yo puedo decir que así es. Testigos. ¿Y cómo es uno testigo? Pues recuerden lo que dijo Jesús: quédense en Jerusalén, van a recibir el Espíritu Santo, el poder de lo alto, y cuando sean bautizados con Espíritu Santo van a ser mis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Testigos de Jesús. La palabra testigo en griego se dice mártir. Y por eso ser testigo no es solo decir con la voz, que eso es testigo de palabra, pero viviendo, testigo de vida, o muriendo por Jesús, testigo de sangre. ¿Cuántos testigos de sangre hoy hay en muchos países? El año pasado, en el Oriente, los musulmanes les dio porque era más fácil hoy matar cristianos. Hasta contaban de una monjita que era centroamericana, creo, que entró a la capilla mientras llegaron los musulmanes y los musulmanes comenzaron a matar gente y la monjita se quedó ahí quietica junto al sagrario y algunos de los musulmanes pasaron y ni la vieron. Cuando se fueron, estaba ella para contar la historia. Testigos, testigos de sangre. Y les voy a hablar de uno y después volveré a hablar de los servidores. Primero les hablé de la multitud que escuchaba. Después les hablé de los 120 que pedían Espíritu Santo. Después les hablé de 70 discípulos que anunciaban el Evangelio. Después les hablé de 12 que estaban con Jesús. Después les hablé de 3 que fueron testigos. Y ahora les voy a hablar de uno solito, el discípulo amado. Algunos dijeron que Juan, pero el Evangelio no dice. Eso es un invento que le hicimos. El Evangelio de Juan menciona 5 veces a un discípulo amado. Les voy a recordar las 5 veces que lo menciona. La primera, en la última cena. Dice que Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos como, yo, ¿acaso yo? ¿Seré yo? Imposible, etcétera. Y estaban todos así como asustados. Y Pedro vio que junto a Jesús estaba el discípulo amado. Entonces le hizo señas, como diciéndole, pregunte. Y el discípulo amado no se atrevió a hacer la pregunta en público, sino que se recostó en el pecho de Jesús. Le dijo, ¿quién? Y Jesús le dijo, al que le dé un pedazo de pan mojado en la salsa. Y se lo dio a Judas. ¿Quién fue ese discípulo amado? No sabemos, pero discípulo amado es el que le tiene tanta confianza a Jesús que es capaz de recostarse en el pecho y preguntarle los secretos. Si ustedes se sienten así, con confianza con Jesús, recuéstense en el corazón de Él y díganle, Señor, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? Pregúntenle a Jesús, dialoguen con Él. Segunda vez que aparece la expresión discípulo amado, en la cruz,
Está Jesús muriendo. Y Jesús ahí ya clavado, agonizando, ve que ahí está la mamá, la Virgen María. Y ve que al otro lado está el discípulo amado. Y entonces le dice a la mamá: madre, mujer, ese es tu hijo. Como diciendo: yo ya me voy, pero te queda alguien que te ayude. Y luego voltea donde el discípulo y dice: esa es tu mamá, esa es tu madre. Y el discípulo la recibe. Un discípulo amado es el que es capaz de recibir a María. Es el que considera que María es su madre. Un discípulo amado es el que se siente hijo de Nuestra Señora. Tercera vez que aparece el nombre de discípulo amado, la mañana de la resurrección. Llega María Magdalena, llegan otras mujeres y dicen: ¿qué problema? ¿Qué pasó, mujer? Se robaron el cadáver. ¿Qué? ¿Se lo robaron? ¿Que la puerta que cerraba el sepulcro la corrieron y está vacío? No, pues sí. Y Pedro dice: yo voy a ver qué pasó. Y el discípulo amado también, y tal vez otros. Pero el discípulo amado fue el que corrió más, llegó de primero. Y después llegó Pedro y ya entró al hueco donde estaba el sepulcro. Y el discípulo entró después y creyó que había resucitado. El discípulo amado es el que es capaz de correr para buscar a Jesús. El discípulo amado es el que, cuando sabe que Jesús desaparece, está dispuesto a buscarlo, porque le llega al corazón. Discípulo amado. La cuarta vez es 8 días después de la resurrección. Las 5 veces están en San Juan. Sale Pedro con otros 6 a pescar. Toda la noche echaron la red, nada. ¿Por qué? Porque había veda, por yo no sé por qué, pero de todas maneras no pescaban nada. Pero como a las 4 de la mañana, estaba medio clareando, ven allá en la playa un hombre. Y de pronto ese hombre les grita: muchachos, ¿ya sacaron algo? Y ellos, que eran pescadores muy profesionales, tuvieron con mucha pena que decir: nada. Y ese hombre les gritó: echen la red por la derecha, ¿qué les pasa? ¿Ustedes son bobos o qué? Entonces echaron la red a la derecha. 153 peces grandes. La barca se les hundía. A pesar de ser tanto, la red no se rompía, porque la red de la iglesia puede con todos. Pero el discípulo amado, cuando vio que la red estaba llena, dijo: ese es el Señor. Nadie puede hacer eso sino el Señor. El discípulo amado es el que es capaz de descubrir al Señor, aunque no lo vea así materialmente. Por los indicios dice: esto es Dios el que hizo eso. Y la quinta vez, ese mismo día, sacan la red, encuentran que Jesús ya les prendió candela en el fogón y está asándoles un pez, porque Jesús es el pez que se nos da siempre. Y Jesús comienza a hablar con Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿De veras tú me amas, Pedro? Claro, Señor. ¿De veras? 3 veces, como diciendo: hace 3 días no, es que no me conocías. ¿De veras me amas? Y Pedro dice: bueno, pues sí. Y Jesús le dice: cuando seas viejo te van a llevar donde no quieras. Dice ahí el Evangelio, dándole a conocer cómo iba a morir, cómo iba a glorificar a Dios. Pero Pedro ve que por ahí está el discípulo amado y dice: ¿y a este cómo lo van a matar? ¿A este qué le va a pasar?
Y Jesús dice, no se meta, si yo quiero que se quede así, pues que se quede así. El discípulo es el que se queda siempre hasta la muerte esperando a Jesús. Es el que es capaz de esperarlo. De manera que les di 5 textos y 5 características del discípulo amado. Una, tenerle confianza y preguntarle los secretos. 2, acompañarlo hasta la muerte y recibir a María. 3, salir a buscarlo. 4, aún en la oscuridad, descubrir que es Él el que está por ahí. Y 5, estar esperándolo siempre. A ver, ¿quiénes de ustedes se consideran discípulos o discípulas de Jesús? Levanten la mano. Dejen la mano levantada y ahora levanten la otra si quieren. ¿Quiénes se consideran amados por Jesús? Discípulos amados. Discípulos amados. Ustedes son el discípulo amado, por eso el Evangelio no da el nombre. Pero entonces les doy las condiciones para que sean discípulos amados. Tenerle confianza y amarlo. Recibir a la Virgen María y acompañarlo hasta la cruz. Buscarlo siempre. A partir de los indicios, descubrirlo y esperarlo siempre. Bueno, ahí tenemos un camino, pero les voy a añadir algo a ustedes, porque ustedes son servidores. Cuando ustedes comenzaron a seguir a Jesús, yo les decía hace un rato cuando hablé de los 70, que Jesús va diciendo, sígame, y la gente lo seguía. ¿Cómo se llama alguien que sigue a otro? Se llama un seguidor. Nosotros todos podemos ser seguidores de Jesús. Qué bueno que seamos seguidores de Jesús. Es decir, que tratemos de estar con Él, que caminemos detrás de Él, que lo busquemos siempre, seguidores de Jesús. Pero ¿qué pasó con esos seguidores de Jesús? Se hicieron discípulos de Jesús. Es decir, comenzaron a aprenderle a Jesús. Leían sus palabras, sabían lo que Él quería. Recordaban su mensaje. Entonces ellos decían, es que Él nos dijo que nos amáramos. Es que Él nos dijo que nos perdonáramos. Es que Él dijo que bienaventurados los pobres. Es que Él dijo que el que no dejaba todo por seguirle no era digno de Él. Discípulos de Jesús. Y entonces comenzaron no solo a escuchar a Jesús, sino a imitar a Jesús. A querer ser, como les decía esta mañana, ser como Jesús. Entonces, si Jesús amaba, yo tengo que amar. Si Jesús perdonaba, yo tengo que perdonar. Si Jesús era manso y humilde de corazón, yo tengo que ser manso y humilde de corazón. Si Jesús acogía, si Jesús lavaba los pies, yo tengo que imitar a Jesús. Tengo, como les cité esta mañana, creo, según la carta a los Filipenses, tener los sentimientos de Cristo Jesús. De manera que primero seguidor, después discípulo, después imitador. Pero llegó ahí el momento complicado. Hay que ser servidores de Jesús. Aquí ustedes, muchos de ustedes por lo menos, toman el título de servidores. ¿Servidores de quién? Ante todo de Jesús. Por supuesto que son servidores unos de otros de la renovación carismática, pero fundamentalmente es servidores de Jesús. Y así como los discípulos, recuerden que 2 de ellos, Jesús les dijo, vayan al pueblito y buscan hospedaje allá, Santiago y Juan, y fueron y no encontraron, estaban bravísimos. Hasta querían que el fuego del cielo bajara
y destruyera ese pueblito. Y Jesús les dijo: ustedes no saben el espíritu que tienen, ustedes tienen Espíritu Santo, ¿cómo se ponen a pensar en eso? Otro día les dijo: vayan y hay un burrito que van a encontrar, me lo traen y yo me monto en él. Otro día les dijo: vayan y preparen la Pascua. Servidores de Jesús. Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Eso es lo que nos dice a nosotros todos. Vinimos a servir. Si ustedes han leído en la Biblia, casi todas las epístolas comienzan diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. Judas Tadeo, siervo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ese es el título de honor de nosotros. Tenemos que servir a Jesucristo. De manera que ustedes, servidores, les quiero recordar eso. Son servidores de Jesús. Servidores del Señor. Pero no los voy a dejar ahí. Les voy a decir 2 o 3 palabritas más. Todavía no veo que estén así diciendo que sí. Un día Jesús, a ustedes, si lo sirven bastante, si se hacen discípulos, si lo imitan, si lo siguen, les va a decir: ya no te llamo siervo, sino amigo, porque te he revelado todo lo que el Padre me dio a conocer. Qué bello que tuviéramos nosotros también, entre ustedes todos, diciendo: yo he procurado servirle, pero yo me siento amigo de él, me siento amado por él, me siento que él me cuenta todo. Somos amigos. Había un canto que hace días no oigo en la Renovación, que era: Jesús, Jesús amigo, amigo Jesús. Y seguía con eso: ya no los llamo siervos, amigos ahora son. Un siervo nunca sabe lo que hace su Señor. Jesús, Jesús amigo, amigo Jesús. Jesús, Jesús amigo, amigo Jesús. Amigo. Él le decía amigo a mucha gente, hasta Judas: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero sintiéndonos amigos nosotros de él. Ustedes, servidores de la renovación de Jesús en la renovación, se sienten amigos, se sienten amados. Y si no, den ese paso. Dile a Jesús: amigos, Jesús, me interesa conocerte, me interesa amarte y dejarme amar por ti. Amigo Jesús, amigo Jesús. Únicamente que si ustedes se comprometen como servidores y son amigos de Jesús, Él da un paso más y dice: hermano, no solo amigo, sino hermano. Y Él les va a decir un día, como les dijo a los 12: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos de Jesús. De manera que no solo amigos porque hay, sino nos sentimos hijos del mismo papá, que es el papá del cielo que hablábamos esta mañana. Amigos, hermanos, hermanos. Él es el primero entre muchos hermanos, nos dice la Biblia. Hermanos. Tenemos un hermano que nos defiende, tenemos un hermano que nos ama. A veces en los colegios, en las casas, cuando hay hermanos chiquitos y tienen un problema, le dicen a los que los están molestando: le digo a mi hermano, le digo a mi hermano. Yo recuerdo a un muchachito que le decía a un compañero con quien estaba peleando: le echo a mi mamá que es más gorda que la suya.
Pero aquí es a mi hermano mayor, le echo a mi hermano. De manera que, a ver, sintámonos hermanos. Y siquiera eso no basta para un servidor de la renovación. Ya les dije, primero, seguidores, después, discípulos, después, imitadores, ya van 3, después, servidores, después, amigos, después, hermanos, y después, ¿qué? Parte del cuerpo. Él es la cabeza y nosotros tan unidos a Él como si formáramos un solo cuerpo. Formando un cuerpo con Él, tan unidos que es carne de su carne, huesos de sus huesos. Cuando Pablo, que se llamaba Saulo todavía, estaba persiguiendo cristianos, iba para Damasco, ¿recuerdan ustedes? Eso está en Hechos Apostólicos, en 9, en 22 y en 26, los capítulos. Jesús le sale al camino y dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo hubiera podido decir: no, yo no lo estoy persiguiendo a usted, estoy persiguiendo cristianos. Pero es que cuando se persigue a un cristiano, se lo persigue a él. Como cuando a usted le pisan los pies y la cabeza dice: ¿por qué me pisó? No, yo pisé fue el pie, yo la cabeza no la he tocado. Hay tanta solidaridad entre cabeza y pie que aunque le pise el pie, la que protesta es la lengua. Claro, ¿por qué me pega? ¿Por qué me empuja? Uno puede decir: no, yo a usted nada. Sí, es un solo cuerpo. Así somos nosotros, un solo cuerpo con Jesús. De manera que servidores, es que servimos a Cristo porque somos parte de Él. Entonces, eso es la renovación, sentirnos parte de Él. Y por eso esta mañana les decía que no solo sentirnos parte de Él, miembros de su cuerpo, cabeza es Él es nuestra cabeza, lo dice Romanos y Corintios en el capítulo 12, lo dice Colosenses, lo dice Efesios, Él es nuestra cabeza, pero si quieren todavía les digo más, Él, transformados en Él, somos totalmente identificados con Él, de manera que, así como esta mañana lo decíamos, ¿no? Entonces, nosotros, Él en nosotros y nosotros en Él, con el mismo espíritu que Él tiene. Él en nosotros, nosotros en Él. Entonces, los antiguos cuando llegaba un pobre decían: llegó Cristo. ¿Por qué? Porque San Mateo 25 dice: gracias benditos de mi Padre porque tenía hambre y ustedes me dieron de comer. Tenía sed y ustedes me dieron de beber. Estaba desnudo y ustedes me vistieron. Estaba enfermo y ustedes me visitaron. Estaba en la prisión y ustedes fueron a verme. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicieron con uno de estos pequeñitos, conmigo lo hicieron. Está tan identificado con nosotros. Dice: ay de ustedes si escandalizan a uno de esos pequeñitos. ¿Por qué? Porque es Él. El que a ustedes lo recibe, a mí me recibe. Es Él. De manera que el ideal es que nos vamos transformando en Él. Servidores de la renovación. Ahí tenemos un camino grande. Busquémoslo a Él. Dejémonos transformar en Él. Pidámosle a Él, cualquiera que seamos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos. El ideal es que Cristo viva en nosotros. Que Jesucristo viva y reine en nuestras almas. Que Él viva y reine. Que realmente Él esté en nosotros. Dejémoslo vivir, dejémoslo reinar. Que nuestra vida es Jesús. De manera que, servidores de la renovación, ahí tenemos un campo grande. No es: yo soy servidor. No, yo estoy relacionado con Cristo. Yo me estoy dejando transformar por Jesucristo. Yo estoy recibiendo la gracia de Jesucristo. Yo tengo el Espíritu de Jesucristo.
porque Él llega, como dice allá en el capítulo 20 de San Juan, el versículo 22, Él llega, se aparece y sopla, como diciendo, mire, les voy a dar esto que yo tengo aquí dentro de mí, llénense ustedes, a ver, listos para respirar, y sopla, y los discípulos se llenan, tienen el Espíritu de Cristo, es decir, hablan como Cristo, piensan como Cristo, es Cristo que continúa viviendo en su iglesia a través de nosotros. De manera que ese es el servicio que se les pide. Ustedes en sus grupos, que a ustedes le toque el servicio del canto, o el de la predicación, o el de la administración de los bienes materiales, o el de las comunicaciones, o el del sonido, o el de la oración por los enfermos. Háganlo como si fuera Cristo el que estuviera hablando, obrando, actuando a través de ustedes. Eso se llama ser servidores en la renovación carismática. Ojalá que el Señor nos ayude a hacerlo con la gracia de su Espíritu. Amén. No se me desvíen.